Tenemos una tierra fértil que es para sembrar la semilla buena. Tenemos la raíz profunda, mucha identidad y tantas cosas bellas. Guanacaste vive, Guanacaste vive, Guanacaste vive, Guanacaste vive. Con calor y amor de su gente. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Soy Johnny Leiva y estamos acá en Guanacaste Vive, una vez más, dándole gracias a Dios y gracias a todos ustedes por continuar acá en este programa que nos siguen todos los jueves de 7 a 8 de la noche. Hoy vamos a estar hablando sobre una problemática en la salud pública. Es una situación real que se da en toda nuestra sociedad. Vamos a estar hablando sobre la insuficiencia renal crónica acá en Guanacaste Vive. Hoy nos va a estar acompañando el doctor Alvarado Vega y don Gregorio Alvarado, que es una persona que también fue sometida a un trasplante de riñón. Vamos a ir a una pausa y al regresar estaremos compartiendo acá con estos dos invitados y con todos ustedes. Guanacaste vive. Estamos en Guanacaste Vive y hoy estamos hablando acá con estos dos invitados, con el doctor Alvarado y con don Gregorio Alvarado, dos personas que han vivido y que viven constantemente con toda esta problemática de la insuficiencia renal crónica. Doctor, usted como doctor, buenas noches, bienvenido acá a Guanacaste Vive, don Gregorio, bienvenido acá a Guanacaste Vive. Tal vez iniciemos comentándole a todas las personas que nos están viendo en qué consiste la insuficiencia renal crónica, doctor. Bien, bueno, buenas noches compañeros y buenas noches al público. El problema para nosotros de la insuficiencia renal crónica es bastante complejo. La insuficiencia renal crónica es el final de todas las enfermedades del riñón. Hay muchas enfermedades en el riñón, pero el final de todas las enfermedades termina en la insuficiencia renal crónica. La insuficiencia renal crónica significa que el riñón no es capaz de llevar a cabo las funciones que normalmente debería llevar de hacer. El riñón no es solo para producir orina, como muchas veces pensamos, no es simplemente para limpiar la sangre de toxinas. Sí, eso lo hace y elimina las sustancias que normalmente el metabolismo desecha. La mayor parte se desechan por el riñón, una parte por el hígado, una gran parte por el riñón. Pero el riñón también tiene funciones muy importantes en el metabolismo del azúcar, de las sales del cuerpo, de la producción de glóbulos rojos. Y todas esas alteraciones, todas esas funciones que el riñón debería cumplir, se pierden cuando el riñón se daña. Entonces nosotros hablamos de insuficiencia renal crónica cuando el riñón no es capaz, no solo de no producir orina, sino es capaz de no realizar todas esas otras funciones. Y ese es el resultado, como le digo, de la mayor parte de las enfermedades del riñón. En toda la salud pública, ¿tienen algún dato de estadística de cuánta incidencia tiene esta enfermedad en la salud pública? Desgraciadamente hay un silencio sobre la insuficiencia renal crónica. Como le digo, la insuficiencia renal crónica es el final de la diabetes. Los diabéticos se mueren de insuficiencia renal crónica. Los hipertensos se mueren de insuficiencia renal crónica. Pero esas enfermedades, esas muertes, se cuentan como diabéticos y como hipertensos. Entonces no sabemos cuánto de insuficiencia renal crónica realmente hay. En los años, yo tengo 21 años de trabajar en este hospital y desde el principio hemos visto una gran cantidad de pacientes con insuficiencia renal crónica que no son diabéticos y que no son hipertensos. Y de los datos que tenemos en el hospital, tenemos que hemos tenido épocas que hasta el 25% de los pacientes internados en el salón de medicina tienen insuficiencia renal crónica. O sea, de 52 pacientes que hay 12, 13, 14, 15 pacientes internados en el mismo momento con insuficiencia renal crónica. En la consulta externa, nosotros en medicina interna, más o menos el 15% de todos los pacientes que llegan a la consulta tienen insuficiencia renal crónica. Y la mitad de esos, por lo menos, no son diabéticos y no son hipertensos. Entonces, eso es un dato muy grande que tenemos. Sin embargo, nosotros logramos capturar, hasta el momento hemos ido captando solamente los pacientes muy graves.
a los pacientes que ya el riñón pierde su capacidad. El riñón, una persona puede vivir con la tercera parte de un riñón. O sea, tenemos 2 riñones, cada riñón tiene 1000 nefronas, que son las partes, digamos, los pedacitos funcionales del riñón. Con la tercera parte de eso, una persona puede vivir, la tercera parte de un riñón. Cuando ya no tiene menos de la tercera parte, ya se empieza a poner mal. Okay, se empieza a hinchar, le empieza a dar anemia, le empieza a faltar el aire, empieza a retener agua, a alterarse las sales del cuerpo, a ponerse pálido, darle picazón y otro montón de molestias que produce eso. Entonces, esos pacientes que se ponen mal son los que nosotros vemos en el hospital y son los que representan ese 25% de camas de hospital o 15% de consulta externa. Hay otro montón que no sabemos. Este problema en Costa Rica no se ha podido cuantificar bien. Recientemente se hizo un estudio en El Salvador donde se encontró una gran población de gente joven, trabajadores agrícolas en caña, en algodón, en construcción, que tienen un problema similar y que representan un gran porcentaje de la población, del 5 al 10% de algunas comunidades en El Salvador. Creemos, hemos estado en comunicación, equipos de El Salvador, de Nicaragua, de Costa Rica, y creemos que la situación se presenta parecida en esta región. Don Gregorio, usted lo vivió. ¿A qué edad tenía usted cuando tuvo toda esta experiencia y pasó toda esta situación de ese trasplante de riñón? Bueno, a mí me diagnosticaron la insuficiencia renal crónica en 1998, estamos hablando de hace 14 años. Eso me lo diagnosticaron en el hospital de Liberia por frecuentes sangrados, dolores abdominales. No se sabía con certeza qué era porque la función renal estaba bien. Sin embargo, en un ultrasonido que se me practicó, se determinó que el problema mío eran riñones poliquísticos, o sea que era una enfermedad hereditaria. Y bueno, haciendo recuento, yo la heredé de parte de mi madre. Yo tenía quistes en ambos riñones, los cuales por los mismos quistes fueron creciendo hasta alcanzar 24 centímetros, o sea, el doble del tamaño normal de un riñón. A partir del 99 yo me puse en control en el Hospital México, en nefrología. Ahí cada 3 meses me venían tratando y bueno, yo pude pasar todas las etapas conforme la creatinina, que es los tóxicos que el riñón no puede ya limpiar, fue aumentando y fue aumentando hasta que me dijo el doctor, ya sus riñones están llegando al final, prepárese, busque donante, que es la parte más difícil de esta enfermedad. Pero sí, 14 años aproximadamente hace que me diagnosticaron, aunque como me dice el médico, los quistes yo los tuve desde el momento en que nací. Entonces, esta es una enfermedad que también es heredada, doctor. Hay enfermedades que son hereditarias. Los quistes renales, como don Gregorio, son hereditarios. Sí. Y en nuestro entorno acá, digamos, en Liberia, en Guanacaste, ¿qué tan pronunciado es esa transmisión en nuestra genética acá, digamos, local? Hay 2 problemas que tenemos bien identificados. Nosotros tenemos pacientes diabéticos hipertensos que no se han controlado bien, de más de 50 años, que tienen insuficiencia renal. Y tenemos otro grupo, menos de 40 años, que no son ni diabéticos ni hipertensos, que aparecen enfermos. De esos menores de 40 años, unos pocos, realmente pocos, son como don Gregorio, que tienen quistes en los riñones. Unos 10 pacientes podamos tener con insuficiencia, con poliquistosis renal. Otro problema que es importante es que hemos encontrado hijos de gente que tiene insuficiencia renal, que también tiene insuficiencia renal, sin tener quistes, ¿verdad? O sea, tienen la misma enfermedad, pero no tienen una alteración anatómica como la de don Gregorio. Los quistes son como huequitos en el riñón, ¿verdad? Para entenderlos, ¿verdad? Como los huequitos del queso, ¿verdad? Para entender más o menos la idea que tengamos. Y esos huequitos van creciendo, ¿verdad? Pero hay gente que tiene la misma enfermedad de los padres sin tener quistes o piedras o algún otro problema. Otro problema que tenemos, o que existe, que está bien evidente, es que los hijos desnutridos en el útero, cuando nacen con riñones más chiquititos. Entonces, los chiquititos desnutridos, que nacieron desnutridos, de bajo peso al nacer, tienen más posibilidades de desarrollar insuficiencia renal más temprano.
entonces también son problemas hereditarios. Otras enfermedades hereditarias, que hay una lista grande, en realidad son muy poco frecuentes acá en Liberia. ¿Hay edades específicas donde se concenra más la insuficiencia renal crónica, o es en cualquier edad, o hay edades específicas? En todo el mundo la insuficiencia renal crónica es más frecuente después de los 50 a 60 años, en todo el mundo. Aquí nosotros tenemos un pico grande entre los 30 y 40 años y otro pico grande entre los 50 y 60 años, o sea, son dos picos, que es los picos de esta enfermedad de los jóvenes y de los viejos, pero son dos grupos diferentes. Entonces más o menos nosotros tenemos mucha gente con 40 años más o menos con insuficiencia renal crónica avanzada. Hemos tenido gente de 18 años con insuficiencia renal, trasplantados de 18 años hemos tenido, con problemas, o sea, sin tener una enfermedad hereditaria detectable. Don Gregorio, ¿usted cómo se dio cuenta? O sea, ¿qué síntomas tenía? ¿De dónde fue que comenzó a notar que había algo que no estaba bien, hasta que se llegó a dar cuenta el problema? Bueno, yo tal vez fue de una forma atípica que me di cuenta del problema, porque eran dolores abdominales y sangrados que generalmente no lo tienen otros pacientes con insuficiencia renal. Era consecuencia de los quistes. Sin embargo, en el transcurso de la enfermedad, sí fui yo pasando por todos esos momentos: debilidad, anemia, picazón, se me alteraba el potasio, se me bajaba el calcio, los glóbulos rojos. Bueno, son momentos muy difíciles, porque aparte de lo que vive la persona, digamos el paciente, es un impacto que causa también en la familia. De ahí a la familia le dice: el fulano tiene los riñones malos, y dice, bueno, ya se murió, porque necesita un donador. ¿Y dónde lo conseguimos? No es fácil conseguir un donante. A veces es difícil con que las familias accedan a donar órganos de personas ya fallecidas o con muerte neurológica. Mucho más difícil es encontrar personas que donen órganos vivos, digamos, que yo voy a donar mi órgano para que el otro viva. Es muy difícil, y eso es lo que estamos tratando de incentivar a la población a que donen órganos. No tiene ninguna consecuencia. Mi sobrino, que fue el que me donó a mí, él está en perfectas condiciones, normal, como si no le hubiera pasado nada. El apoyo de la sociedad, ¿cómo sintió el apoyo de la familia, el apoyo de la sociedad, los amigos, para llevar y enfrentar este problema de salud? Mira, el problema de la insuficiencia renal, ya cuando llega uno a la fase terminal, que se puede decir que cuando ya uno está en hemodiálisis o en diálisis, se puede decir que es bueno, yo lo sentí así, como un cadáver andante. O sea, que hoy estoy y mañana puede ser que no. Esa es la percepción que uno tiene. Sin embargo, el positivismo que tenga la persona, el apoyo de la familia es muy importante. Si una persona se siente apoyada y en sí es muy positivo, yo creo que se puede salir adelante. Doctor, el Hospital de Liberia cuenta con las condiciones para atender a una persona con insuficiencia renal. Sí. Bueno, hasta cierto punto. Nosotros tenemos la capacidad de hacer el diagnóstico, primero, que es lo más importante, o sea, saber que la persona tiene insuficiencia renal crónica, y con una evaluación, pues, digamos, relativamente sencilla desde el punto de vista técnico, saber en qué nivel está, si estás avanzado, si está empezando, si ya no hay mucho que hacerle. Eso se puede hacer. Y dependiendo de la causa, ahí es muy importante que hay cosas que se pueden operar, ¿verdad? Que eso es muy, muy importante. No vemos pacientes, por ejemplo, malos de la próstata, que tienen la próstata grande, simplemente se operan la próstata o se les hace una cirugía para que puedan orinar bien, y mejora muchísimo la insuficiencia renal, o algún problema de tipo urológico, se pueden operar y mejoran, y hemos tenido muchísimos pacientes que con cirugía. Hay otros que no, que el problema es que ya el riñón definitivamente está seco, como dice la gente, ya está un riñón pequeño, atrófico, ya no funciona, no se puede recuperar. Entonces tenemos la posibilidad de ofrecerle terapia sustitutiva. La terapia sustitutiva que nosotros ofrecemos en el hospital es la diálisis peritoneal.
Nosotros a través de un catéter que le colocamos ahí por abajito del ombligo, no es una sonda para orinar, es un catéter especial que va sobre el intestino, tampoco está en el intestino, va sobre el intestino. Con eso podemos utilizar la membrana que cubre al peritoneo, al intestino, para limpiar la sangre de algunas cosas que el riñón no elimina. No es tan efectivo como el riñón, pero para mucha gente funciona bien. Y con diálisis peritoneal nosotros hemos tenido pacientes 5 años vivos bastante bien. No le voy a decir que al 100%, ¿verdad? Ahorita tenemos algunos que están muy bien, dichosamente han respondido muy bien al tratamiento y se hacen bien, cumplen las indicaciones. Tenemos la ventaja ahora que coordinamos con el servicio de nefrología del Hospital México. Cuando don Gregorio hizo su manejo, él tenía que ir allá, hacerse sus exámenes allá y volvía. Ahora estamos trabajando en forma coordinada. Entonces los pacientes nuestros, nosotros mismos decidimos, vemos si el paciente tiene condiciones para un trasplante o una indicación para un trasplante, y le hacemos todos los estudios, se hacen aquí, y cuando ya está listo, lo terminan de ver los nefrólogos y ellos terminan de tomar las decisiones que sean del caso. Eso nos ha hecho ganar muchísimo tiempo. Antes un trasplante duraba 1 año o más, mientras primero aparecía el donador, que como dice don Gregorio, es muy difícil que aparezcan donadores. Entonces es un problema grave que tenemos, y a veces la limitación, gente muy bien, gente joven, gente con hijos, gente con trabajo, gente con necesidades económicas y sociales que cubrir, están condenados a la muerte por falta de un donador, y eso es un problema grave. Bueno, después de conseguir el donador, todos los estudios que hay que hacerle al enfermo y al donador, porque tampoco podemos quitarle un riñón así a la carrera a la gente, ¿verdad? O sea, si está vivo tenemos que estar seguros que el otro riñón que le va a quedar está bueno, entonces tenemos que evaluarlo bien. Todos esos estudios duraban 1 año o más, y obviamente en 1 año o más la gente se deterioraba mucho. Ahora con diálisis los mantenemos controlados, compensados, y adelantamos en menos de 6 meses el trasplante, incluso menos de 6 meses lo hemos logrado. Se trasplanta el paciente y por trasplantado vuelven a nacer, sino que lo diga don Gregorio. Don Gregorio, vamos a ir a una pausa, pero al regresar quiero que nos cuente esa experiencia que usted vivió, porque esto también significaba ir a San José y vuelve para atrás, y vuelve a ir, y vuelve para atrás. Eso tiene un desgaste, y me gustaría que lo compartiéramos con toda nuestra audiencia. Vamos a ir a una pausa y al regresar seguimos acá en Guanacaste Vive. Hoy estamos hablando sobre la insuficiencia renal crónica, aquí en Guanacaste Vive. Seguimos acá en Guanacaste Vive. Hoy estamos hablando sobre la insuficiencia renal crónica. El doctor Alvarado y con don Gregorio Alvarado, una persona que tiene un trasplante de riñón y está compartiendo con todos nosotros su experiencia y todo lo que él vivió. Estábamos hablando, don Gregorio, sobre todo el sacrificio que significaba físico, económico, de familia, porque es muy duro estar movilizándose para allá y viniendo, y exámenes y trabajo y tantas cosas que solventar en el mismo momento. Sí, bueno, definitivamente llega un momento en que el trabajo hay que dejarlo de lado, no se puede. Al principio sí se puede llevar porque las citas, bueno, vienen bajando de 3 a 2 meses, a 1 mes, 15 días, pero ya cuando lo pasan a uno al programa de hemodiálisis, bueno, en el Hospital México hacen hemodiálisis, eso es una máquina que hace la función del riñón. Yo tenía que viajar 3 veces por semana. Viajaba los martes, los jueves y los sábados a conectarme 3 horas en esa máquina. Esa máquina era la que hacía la función del riñón. Y bueno, ahí estuve yo 10 meses viajando. Ya cuando, en el momento en que me hicieron la nefrectomía o cuando me sacaron los riñones, porque en el caso mío tenían que sacármelos para hacer el trasplante, no se podía por el espacio. Ya tuve que irme para San José, dejar a la familia aquí. Estuve aproximadamente 3 meses después de la cirugía para la recuperación, y después de la recuperación ya pasar para el trasplante. Después del trasplante fueron más o menos 1 mes más en San José antes de venirme a Liberia, porque tenía que estar 2 veces por semana en el hospital, un día haciendo exámenes y el otro día en cita. Era muy difícil para mí viajar ya en esas condiciones para acá.
Sin embargo, todo el transcurso de la enfermedad, como le repito, es algo bastante difícil. Y es donde influye mucho el apoyo de la familia, de los amigos, bueno, de la sociedad en sí, y el positivismo que uno tenga. Porque sin eso yo le aseguro que es muy difícil. Doctor, ¿qué sucede en casos de pacientes que tal vez no tengan los medios para tener que moverse a San José, tener que estar, como el caso de don Gregorio, que tenía que ir 3 veces por semana? Eso significa un montón de cosas. ¿Qué sucede en casos de pacientes que no tienen las posibilidades de estarse moviendo hacia San José? Bien. Bueno, desgraciadamente de una vez, muchos pacientes, mucha gente que tiene enfermedad de los riñones es gente de muy bajos ingresos, muy bajos recursos, y que además de eso tienen su familia, y generalmente una familia numerosa. Entonces tenemos familias que de 5 o 6 miembros que dependen de 100.000 colones por mes o 150.000 colones por mes, que no tienen su casa propia y el agua y la casa no tiene servicios básicos, no tiene agua, no tiene electricidad y nada más, ni piso, ni techo de cielo raso. O sea, la gente, muchos de los pacientes que nosotros tenemos viven en condiciones económicas, sociales muy pobres. Eso es una limitante, es un problema, porque para diálisis peritoneal, que es la que nosotros hacemos, necesitamos un lugar más o menos limpio, no tiene que ser estéril como un hospital, pero bastante limpio. Y si no hay agua para lavarse las manos, por lo menos, nos va a dar problemas. Entonces es una limitante para nosotros. Si le hacen un trasplante y no tiene condiciones higiénicas adecuadas en la casa y tiene que tomar tratamiento que baja las defensas para que el riñón no sea rechazado, también va a generar problemas. Entonces la condición social de los pacientes a nosotros nos genera una angustia terrible. A través del Servicio de Trabajo Social en el hospital hemos estado coordinando ayudas con instituciones, con IMAS, con municipalidades, con algunas otras instituciones gubernamentales y no gubernamentales, ayudas para estos pacientes. Actualmente en el hospital se está terminando de consolidar la Asociación por Ayuda al Paciente Nefrópata. Todavía nos falta un par de detallillos ahí técnicos, legales, ¿verdad?, para completarlo, para tratar de también brindar un sustento económico en estas circunstancias, ¿verdad? Nosotros podemos darle al paciente una ambulancia para que vaya a su cita, pero no podemos darle la comida, no le podemos dar el tubo de agua, no le podemos dar otro montón de cosas que necesita. Entonces, ahí estamos tratando de coordinar la ayuda social de la sociedad, que es muy importante, para que mucha gente que ha dado su vida por la sociedad. Muchos de estos pacientes son los habaneros, son los que trabajan en la construcción, son los que trabajan en la caña, los que trabajan en la minoría, son los que han dado la riqueza y la belleza de Guanacaste, y ahora necesitan la ayuda de todos. Entonces estamos tratando de acudir a ellos a través de la asociación y de las instituciones no gubernamentales. Esta asociación que habla, ¿qué tipo de asociación es? ¿Cómo? Pues esa pregunta se las puede hacer a él. Ok, la asociación, existe una organización, ¿verdad?, que trabajan en pro de personas que tienen problemas de insuficiencia renal crónica. ¿Cómo es que se organizan o cómo es que colaboran con estos pacientes? Bueno, la colaboración se da de diferentes aspectos, porque como bien lo decía el doctor, un porcentaje muy alto de los pacientes con insuficiencia renal crónica son de muy escasos recursos, los cuales nunca tuvieron un patrono fijo como para decir, bueno, se van a incapacitar. Entonces son personas que a veces no tienen ni para pagar el seguro. Entonces esa es una de las formas de ayudarles, por lo menos, bueno, mantenerle el seguro pago para que ellos puedan seguir recibiendo atención médica, que es muy importante. No se puede estar sin seguro social. Otras ayudas es brindándole orientación o educación en cuanto a la enfermedad, que fue algo que yo no tuve y que muchos no tuvieron o no han tenido, porque como le dije antes, uno pasa por diferentes etapas, y cuando a uno le dicen, bueno, ya usted tiene que ir a tal cosa, tiene que ir a diálisis o tiene que ir a hemodiálisis, tiene que hacer una nefrectomía, uno se queda, pero ¿eso qué es?
yo lo que hacía era que cuando iba a cita, yo preguntaba a los pacientes que estaban ahí, a los que iban adelante mío, los que ya estaban trasplantados, los que ya estaban en hemodiálisis, yo les decía, mira, ¿qué es eso? ¿Cómo es? ¿En qué consiste? Y ellos pues me explicaban, y así yo iba adquiriendo algún tipo de información para estar preparado y saber qué era lo que seguía. Hay personas que no saben nada, le dicen, bueno, usted tiene que ir a diálisis y pensará que es una cirugía o qué sé yo, no saben qué es. Otras personas nos hemos encontrado con que le dicen, usted tiene insuficiencia renal crónica, va a necesitar un trasplante, y dice, no, yo ya me morí. Entonces caen en depresión y bueno, se complica más el asunto. Entonces esta asociación está enfocada a eso, se llama Asociación Pro Ayuda al Paciente Nefrópata de la región de Guanacaste. Y enfocaba a eso, es que nosotros estamos realizando actividades, bueno, ya se han realizado 1 o 2 actividades, con el fin de recaudar fondos y principalmente de divulgación, para que la población esté consciente del problema que se vive en Guanacaste y de las prevenciones, porque es una enfermedad que inclusive se podría prevenir, pero que por desconocimiento hay mucha gente que padece insuficiencia y todavía no se da cuenta de que la padece. Y ellos, si supieran que con solo un examencito de sangre se pueden dar cuenta de cómo está el asunto y ponerse en control. Que tal vez eso se lo podría explicar mejor el doctor. Sí, es un tema muy importante, la prevención. Desgraciadamente el ser humano como que tiende a ser un poco activo en la prevención, pero si hay cosas que se pueden hacer, ¿cuáles son esas cosas que se pueden hacer para prevenir una insuficiencia renal crónica? Okay. Bueno, perdón, tal vez no prevenir la enfermedad, sino por ejemplo detectarla a tiempo, para ponerse en control a tiempo. Sí. Hay cosas importantes, yo creo que sí se puede prevenir en mucha gente. Hay consejos importantes para la comunidad en general. Como digo, nosotros no sabemos cuál es la causa de por qué tanta gente joven sufre enfermedad renal, aquí en esta zona, ni en Nicaragua ni en El Salvador lo saben. Creemos que una de las causas es que la gente se deshidrata muchas veces y a cada rato. ¿Y por qué se deshidrata? Bueno, porque son los peones de construcción, son los jornaleros, son los sabaneros, son los que trabajan arreglando calles, son los que viven expuestos al sol. A la gente le gusta el sol de Guanacaste y el verano, y qué lindo el verano, ¿verdad? Y ver los partidos aquí a las 11 de la mañana, pero los que están ahí en esa actividad están sufriendo deshidratación. Entonces, la primera medida que debemos tomar todos, y empezando desde los chiquititos, es primero evitar el exceso de la exposición al sol, al calor, ¿verdad? No es exactamente el sol, es el calor lo que nos afecta, lo que nos hace sudar. Lo que nos deshidrata. Lo que nos deshidrata. Entonces, si nosotros sudamos, aunque estemos a la sombra, por ejemplo, en un aula, en la escuela, en el colegio, o aquí, nos hace sudar, perdemos agua. Esa agua tenemos que reponerla. Entonces, si podemos evitar esa exposición, entonces tenemos que usar. Entonces, hay lugares bien ventilados para nuestras actividades, y si no, reponer el agua. Las actividades extras, digamos, no obligatorias, uno tiene que tratar de hacerlas cuando no hace calor. A mí me da pena realmente, ¿no? Alguna cosa diferente, cólera, no sé, algo así. Ver niños pequeños, de escuela, 8, 9, 10, 11 años, jugando un partido de fútbol a las 10, 11, 12 aquí en Iberia, con el calor que hace. Y me da más cólera ver a los chiquitos en la plaza y a los papás a la sombra, ¿verdad? Yo quisiera poner a los papás al sol también, para que se asoleen igual que se están asoleando los chiquitos, ¿verdad? Porque los niños son más susceptibles, se pierden más agua, porque la superficie corporal de ellos es mayor comparada con la de los adultos. Entonces, ¿por qué hacer un partido de fútbol a las 11 de la mañana si lo podemos hacer a las 8 de la mañana o a las 4 de la tarde? Entonces, evitar esas horas, o salir a andar en bicicleta a mediodía, o ir a correr a mediodía, o evitar ese tipo de exposiciones, que no salir a hacer ejercicio físico a las horas de mayor calor, aquí en la zona caliente de Guanacaste, de diferente feria en Tilarán, en Arenal, en otros lados. Esos son aspectos muy importantes, evitar la deshidratación. ¿Y cómo sabemos nosotros si estamos deshidratados? Que es el otro aspecto importante. ¿Cuánto agua tengo que tomar? La pregunta que hace todo el mundo. Bueno, tenemos que tomar tanta agua como sea necesario para que nuestra orina sea frecuente, abundante, clara y sin dolor.
Así tenemos que orinar. Frecuente, ¿qué es O frecuente? sea, que usted tenga ganas de orinar cada 2 horas, Cada 2 horas. por lo menos, ¿ok? Porque hay gente que pasa todo el día y no orinaron en todo el día. Y que no, entonces no, tú vas a orinar. Que usted sienta el deseo de orinar por lo menos cada 2 horas. Que la cantidad que usted va a orinar sea una buena cantidad. Por lo menos usted tenga que orinar lo que cabe en un vaso en cada vez que orina, por lo menos. Que esa orina sea clarita, un amarillo clarito o clarita como agua. Entre más clara, mejor, hasta cierto punto. Y que no duela, nunca, no puede doler para orinar. Que si no orinamos frecuentemente, es oscura, nos duele y es poca, nos falta agua, ¿ok? Entonces nosotros tenemos que tomar agua. Si tomamos bastante agua y orinamos más, nos falta agua, entonces hay que seguir tomando agua. Si tomamos mucha agua y no orinamos, estamos mal de los riñones y hay que irse a revisar. Eso es otra parte. Okay, es importante. Entonces usted llega, no orina hoy, no orina mañana, no orina pasado mañana, toma y toma agua y sigue sin orinar, algo malo le está pasando. Entonces, como tomamos agua, tenemos que orinar. Si tomamos poquita agua, tenemos que orinar poquito. Y si tomamos mucha agua, tenemos que orinar mucho. Pero el consejo es tomar mucha agua para orinar mucho. Esas son medidas generales para todo el mundo. Cualquier persona, haga lo que haga, esté donde esté, puede hacer eso. Y no es difícil tomar agua. Hay gente extraña que dice que el agua no le gusta porque sabe feo. Bueno, hay gente para todo. Que le eche algo y que se la tome, un sabor o algo. Sí, exactamente, unas gotitas de limón, un poquito de azúcar, cualquier cosa, pero tienen que tomar agua, líquido, agua, jugo, fresco, ojalá que no sean carbonatados porque tienen sodio. La sopa, los atoles, la sopa, ¿cómo se llama? Las sopas y las cremas. Eso tiene mucha sal, eso tampoco es mejor evitar. Agua pura o agua con azúcar. Las frutas, muchas frutas aportan mucha agua. Sandía, melón, que aquí tenemos mucho. Okay. Eso para todo el mundo. Es también muy importante evitar muchos medicamentos que dañan los riñones. Mucha gente sufre de dolor de lo que sea, dolor de cabeza, dolor de espalda, dolor de piernas, todo el mundo le duele algo y usan medicamentos que son antiinflamatorios no esteroideos, como la aspirina, ibuprofen, indometacina, Sulindac, Motrin y otro montón que hay montones en el mercado. Esos medicamentos, el exceso puede dañar los riñones, ¿verdad? No es que sea obligatoriamente, pero puede dañarlos, entonces hay que usarlos con cuidado. Y también existen algunos otros productos que podrían dañar los riñones, pero son más raros, digamos así, más raros, digamos, de la prescripción, no los consigue usted tan fácil. Eso, en términos generales, para todo el mundo. Entonces, agua y evitar medicamentos. Okay. Uno de los temas que le he escuchado a los dos es las limitaciones de donantes. Vamos a ir a una pausa y al regresar vamos a hablar un poco de eso. Don Gregorio nos va a contar un poco sobre la experiencia que él tuvo con el tema de su donación para el trasplante de él. Vamos a ir a una pausa y al regresar seguimos acá hablando en Guanacaste Vive de la insuficiencia renal crónica, aquí con don Gregorio y el doctor Alvarado. Hoy estamos hablando acá en Guanacaste Vive de la insuficiencia renal crónica y estábamos hablando con don Gregorio Alvarado y con el doctor Alvarado sobre la problemática de las donaciones de órganos, específicamente de riñón, para hacer un trasplante a personas que tienen problemas en sus riñones. Don Gregorio, usted que lo vivió, ¿cómo fue ese proceso? ¿Cómo encontró el donante que le donó a usted para hacer el trasplante? Cuéntenos un poco sobre la experiencia y el proceso que usted tuvo para obtener ese trasplante. Bueno, en el caso mío, yo me puedo llamar dichoso, porque fue un sobrino el que él voluntariamente se ofreció, sin que yo le dijera. Cuando él se dio cuenta, dijo, yo le dono. De ahí, el problema mío era genético, era de familia. Inclusive mi hermana, que es la mamá de él, también padece de riñones poliquísticos. Entonces, cuando yo le propuse al doctor Cerdas que mi sobrino me iba a donar, él se quedó dudoso de si él podría servir por los problemas hereditarios. Inclusive no querían ni aceptarlo para comenzar los exámenes porque casi quedaban por un hecho de que él padecía lo mismo. Gracias a Dios que los exámenes revelaron que no,
y se pudo llevar a cabo el trasplante. Sin embargo, estando yo en hemodiálisis en San José, me di cuenta de muchos compañeros míos que estaban ahí, que tenían familiares donantes, que ya le habían hecho todos los exámenes, y cuando ya se fijaba la fecha, qué sé yo, le dicen a uno 15 o 22 días antes, de que ya se preparen porque en esa fecha se va a hacer el trasplante, simple y sencillamente el donante no llegaba, entraba en pánico, qué sé yo, y se echaba para atrás. Entonces, imagínense el impacto que podría sentir el paciente de que un familiar se le quita en el último momento, después de tener tanta esperanza. Y eso no fue uno ni dos casos, fueron montones. Pues, pero gracias a Dios que a pesar de lo difícil que es encontrar donantes, hay muchas personas todavía que tienen esa bondad, y esas personas que iban quedando aisladas porque ya no tenían donante, nunca les faltó. En el Hospital México hubieron épocas en que en 15 días se hacían 4 trasplantes de cadáver, y entonces esas personas eran candidatos siempre y cuando fueran compatibles, lógicamente. Pero así es que esa gente sale, la gente que queda ya sin donante después de tenerlo. Entonces, por eso es que nosotros le hacemos un llamado a la población y decir que, bueno, hay muchas personas que lamentablemente pierden la vida en accidentes de tránsito, y que son personas que son buenas candidatas porque generalmente son personas jóvenes, sanas, que no padecen de nada y que podrían aprovecharse porque en cada persona son 2 personas las que viven. De cada persona son 2 pacientes los que se trasplantan, porque es un riñón para cada uno. Entonces, por otra parte, el donante vivo muchas veces dice, no, ¿cómo voy a donar yo? Si yo dono un órgano me muero, y en realidad no es así. Y por esa razón es que nosotros queremos incentivar a la población de que no hay ningún riesgo, que se informen con los médicos de que no hay ningún problema en donar un órgano. En el caso suyo tuvo la bendición de que el primer ofrecimiento y funcionó. Y funcionó. Porque también, doctor, entiendo que se dan casos donde hay personas que están dispuestas, pero que tal vez no es compatible, que tal vez el riñón del que está ofreciendo no está en tan buenas condiciones. ¿Qué sucede en estos casos? ¿Siguen buscando o qué hacen en casos que tal vez no dan con el donante? Hay dos posibilidades. Una, buscamos otro. Como les dije hace un rato, con la tercera parte de un riñón uno vive. Bueno, entonces buscamos a alguien. Si el primero no es compatible, o los que se ofrecen, a veces todas las familias se ofrecen y resulta que solo 1 o 2 sirven, pero encontramos alguna otra enfermedad. Con algunas enfermedades no se puede quitar un riñón o no se puede hacer una cirugía por el riesgo que conlleva. Se sigue buscando, o sea, se amplía el grupo. Entre más cerca esté en el árbol genealógico, ¿verdad?, es mejor. El mejor donador es el gemelo de uno, es el mejor. Porque uno tiene un gemelo, un hermano, y si no, un familiar, el papá o un tío, y ahí vamos alejándonos del tronco del árbol genealógico más compatible. El último, el menos compatible, es el que es una persona que uno no sabe ni quién es, ¿verdad?, una persona cualquiera. Pero a veces esos también funcionan muy bien. Si definitivamente no aparece nadie con donador vivo, la donación viva tiene muchas ventajas. La primera ventaja es que se hace con calma. Entonces usted dice, bueno, lo operamos la otra semana, el lunes en la mañana. Se programa. Ya, se programa. En cambio, un donador cadavérico es cuando se muere. Entonces usted tiene que estar por ahí, no puede estar, digamos, aquí en Guanacaste, usted no puede estar en Guanacaste y que lo llamen, vea, usted se puede venir para trasplantarle el riñón. De ahí, mientras llega ya el riñón se deteriora, el riñón del cadáver se deteriora. Eso es algo que tiene que ser muy rápido. Entonces, los trasplantes de cadáver o de donador con muerte neurológica, no es un cadáver exactamente, ¿verdad?, es un muerto neurológico. Hay que hacerlo a la carrera, en el momento que se presente la situación, y esas carreras pues a veces dan sus problemas, ¿verdad? No es lo mismo operar a las 3 de la mañana, hacer trasplante de riñón, que tiene sus dificultades técnicas, ¿verdad?, de dónde pegar el riñón, ¿verdad?, tiene sus problemas, que hacerlo con toda la calma del mundo. Pero si no se encuentra, el paciente que ya está listo, se pone en una lista de espera, y ahí va, a la cola de la lista de espera, que es la que se hace larga a veces. Ahí hemos tenido tiempos de más de 100 pacientes esperando el trasplante de un donador cadavérico, y esos son muchos. Doctor, y cuando una persona fallece, ¿cuánto tiempo hay
para poder hacer ese trasplante? Cada minuto que pasa el riñón se va deteriorando. Si el paciente tiene un accidente hoy, ahí en la calle, y en ese mismo momento se dan cuenta que tiene muerte neurológica, eso es en algunos casos muy fácil saberlo. El paciente que tiene un trauma en la cabeza severo y con exposición del cerebro y que el cerebro está deteriorado, se está muerto. ¿Okay? Pero en ese momento, el que lo encuentra, le toma una vía venosa, lo intuba y empieza a darle ventilación y a mantener la circulación del resto del cuerpo, ese riñón puede durar unas cuantas horas, de 2 a 6 horas dependiendo del tiempo, de cómo se manipule y otras cosas. Entonces necesitamos ese tiempo. Si se conserva en frío puede durar un poquito más, pero también el riñón se va deteriorando. Y el riñón bueno, que se lo sacaron al paciente que tuvo el accidente, que falleció, llega más o menos al 50% de su función cuando lo trasplantan. Pero 50% todavía es bueno, y para una gente que está al 5% o a veces menos, es mucho. Es mucho. Okay. Hay una jornada preventiva que tienen en los próximos días. Tal vez si nos pueden compartir un poco sobre esa información, de qué trata, qué es lo que van a hacer, qué es la actividad que tienen. A nivel internacional, el día 10 de marzo se celebra el Día del Riñón, el Día Internacional del Riñón, el 10 de marzo. Esa es una jornada que es motivada por las instituciones de salud de todo el mundo dedicadas o que tienen algo que ver con el riñón. O sea, no es una actividad solo de aquí de Liberia, sino que todo el mundo, ese día, los servicios de salud vamos a estar pensando en los riñones. En Costa Rica este año se viene a hacer aquí a Liberia precisamente por este problema, porque hemos llamado la atención a las autoridades y a la población en general sobre la gravedad del problema que tenemos en Guanacaste. Entonces eso ha sido lo que ha movido a la Asociación de Nefrología de Costa Rica a celebrar el Día del Riñón en Costa Rica. Es un gran apoyo que nosotros sentimos a la gestión que estamos realizando, y eso es algo que le agradecemos desde hoy y le vamos a agradecer más de hoy. El sábado vamos a tener acto protocolario, obviamente, de inauguración, y vamos a tener actividades educativas. Vamos a tener varias charlas abiertas a toda la comunidad, todo el que quiera llegar. Vamos a estar ahí dando educación y evaluación del riesgo. Cualquier persona que crea que tiene enfermedad del riñón puede llegar ese día y hablamos nosotros con él para evaluar el riesgo que tiene. Si es del caso, veremos cómo lo derivamos a hacerse los estudios pertinentes, ¿verdad? Vamos a tener todo el día, desde las 9:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde, vamos a tener las actividades ahí educativas. Toda la población puede llegar. Hemos convocado a algunos grupos en especial que nos interesa hablar con ellos de temas específicos. Vamos a hablar sobre la nutrición del paciente con insuficiencia renal, la enfermedad renal en general, cuáles son los factores de riesgo, esto que hablamos ahí con más detalle, y cómo prevenirlo. Eso vamos a hablar el sábado. El domingo en la mañana vamos a tener una actividad de ciclismo recreativo, que también está abierta a toda la comunidad. La idea es, llamar la atención sobre el riñón, ¿verdad? Hablar un poco sobre la importancia de la hidratación durante el deporte, que también es muy importante. Que se hidraten bien. Es importante hacer deporte, pero es importante hacer deporte adecuadamente. Entonces, para nosotros, la actividad deportiva es importante, pero una actividad deportiva adecuadamente llevada a cabo, ¿no? con buena hidratación, que es el fin que nosotros... Y la hicimos, obviamente, a las 8 de la mañana. No vamos a hacer a mediodía, por lo mismo que hemos estado hablando. Todas las competencias de ciclismo las están haciendo bien programadas. Termina muy tarde, pero las empezamos bien. Ese día, para el domingo, invitamos a toda la comunidad, toda la población, todo el que quiera llegar. Vamos a rifar una bicicleta, vamos a tener almuerzo, vamos a tener refrigerio, vamos a tener hidratación para todos. 2 bicicletas se van a rifar. Okay. Y la idea es también recaudar fondos para fortalecer económicamente a la asociación. La asociación, como dijo Gregorio, es para ayudar a la gente que tiene las mayores necesidades. No es que estamos repartiendo plata ahí, ni estamos repartiendo bonos, ni haciendo casas. Es realmente la gente que necesita esa ayuda para continuar con su proceso. Okay, entonces, están todos invitados para este domingo, sábado 10 y domingo 11. En el parque, ¿verdad? En el parque de Liberia van a estar con estas actividades. Don Gregorio, muchísimas gracias por haber venido acá a compartir con nosotros, doctor. Muchísimas gracias, una información muy valiosa para toda la audiencia. Muchísimas gracias a todos ustedes también por habernos acompañado acá durante esta hora en Guanacaste Vive, y también invitarlos para el próximo jueves, igual de 7 a 8 de la noche, donde tendremos una entrevista con el señor Ricardo Toledo, exdiputado
y ex candidato a la presidencia aquí en Guanacaste Vive. Nos vemos el próximo jueves. Que Dios los bendiga y recordemos que Guanacaste vive en el corazón de todos nosotros. Tenemos una tierra fértil que es para sembrar la semilla buena. Tenemos la raíz profunda, mucha identidad y tantas cosas bellas. Guanacaste vive, Guanacaste vive. Guanacaste vive, Guanacaste vive. Con calor y amor de su gente. Guanacaste vive.